El Fondo Monetario sabe que Macri no puede pagar la deuda, por eso hace el informe que hace. Lo que pasa es que en Argentina Macri le quiere hacer creer a los argentinos que el peligro somos nosotros. El problema que existe es Macri. ¿Cómo les va? Muy buen día para todos. Bueno, dos preguntas para Alberto Fernández, una para Omar Perotti. En principio, usted habla mucho de encender la economía, lo ha mencionado en las distintas campañas. ¿Qué hace falta para encender la economía en la Argentina 2020? Y por otro lado, si se llega a la instancia del debate presidencial, ¿qué le dice al presidente Mauricio Macri? Yo insisto en que hay que entender cómo funciona la economía argentina para entender ese concepto de prender la economía. Cuando el gobierno nacional asumió allá en diciembre del 2015, tratando de frenar la inflación, creyó que lo ideal era parar el consumo. Porque pensó que parando el consumo y sacándole crédito a la gente, y bajando sus salarios y bajando las jubilaciones, la gente no iba a gastar, y si la gente no gastaba, la demanda bajaba, y si la demanda bajaba, los precios iban a la baja también. Pero la verdad lo que hizo fue arruinar la economía, porque lo que no tuvo en cuenta es que el 70% de lo que produce Argentina lo consumimos los argentinos. Y si uno baja la demanda de los argentinos, baja la producción. Si baja la producción, se genera desempleo. Si se genera desempleo, la consecuencia es mandar gente a la pobreza. Y acá está, 4 años después, los resultados. En la Argentina actual cierran 43 empresas por día. Se perdieron el trabajo 217.000 personas. Y aumentó la pobreza en 4 millones de personas. O sea, hay 4 millones de personas que eran de la clase media y pasaron al mundo de la pobreza. Y eso es inadmisible. Y cuando yo digo encender la economía es volver a generar el consumo, volver a promover el consumo, que los argentinos y las argentinas puedan volver a consumir y de ese modo volver a poner en marcha el aparato productivo. Y yo estoy seguro que es el mecanismo, no hay otro mecanismo. Estoy seguro que es la forma. Y lo vamos a poder hacer, no tengo ninguna duda. Y esa era la pregunta. ¿La otra cuál era? La otra, si se llega a la instancia del debate presidencial. No, y debatiremos. Lo que espero que esta vez no mienta, pero debatiremos, con todo gusto. A mí me encantaría debatir con Macri. ¿Hay alguna pregunta ya pensada? ¿A Macri? No, porque generalmente no contesta, así que no tiene mucho sentido que le preguntemos, porque la verdad es que toda la campaña es una campaña guionada, donde las respuestas están ausentes. Es un extraño caso donde hay 4.100.000 nuevos pobres, 217.000 desocupados, y de lo que nos hablan es que los chicos pueden andar en zapatilla blanca por las rutas. No entiendo nada. Dos preguntas a Alberto Fernández. ¿Qué valoración hace de que en una provincia que tuvo internas, el gobernador electo Omar Perotti, pero también María Eugenia Bielsa, que fue quien compitió con Perotti en las internas, lo hayan acompañado o hayan estado en parte de la gira? Perotti, de hecho, está a su lado. Y la segunda pregunta, después si se nos permite una a Perotti también, ¿confía en poder captar en la provincia de Santa Fe el voto de muchos socialistas que dicen no estar cómodos con la fórmula Labaña-Urtubey? Empiezo por el final. Yo en verdad lo que vengo acá es pedirle a los socialistas que cambiemos esta historia. A los socialistas, no, a los santafesinos, que cambiemos esta historia. No me importa si son socialistas, peronistas o hayan votado en su momento a Cambiemos. Eso no es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es que todos entendamos el riesgo que corremos, porque la verdad es que lo que está en debate son dos modelos de país. Ese país del que hablaba antes, que desocupa gente, que cierra empresas, que genera pobreza, que no contiene la inflación, o crear un país productivo, donde las pymes vuelvan a abrir las persianas, vuelvan a hacer andar sus máquinas y donde los trabajadores llenen esas pymes y recuperen el trabajo. Eso es lo que busco. Y esa es la disyuntiva que tienen no solamente los socialistas, los peronistas o los que votaron a Cambiemos o los mismos radicales, sino es la disyuntiva que tenemos los argentinos. Y bienvenidos sean los que quieran sumarse a hacer un cambio en la Argentina. Porque siento que además le estamos ofreciendo algo sensato a los argentinos y también a los santafesinos, que es tomar cuenta de lo que pasó en todos los tiempos, también lo que hicimos nosotros, ser capaces de volver para ser mejores, como digo yo. Ser mejores significa mirar reflexivamente lo que ocurrió, corregir las cosas que se hicieron mal, sostener con mucha fuerza lo que se hizo bien, promover más lo que se hizo bien, frente a un proyecto que dice voy a hacer lo mismo pero más rápido, y entonces eso da muchos miedos, pues si va a ser más rápido
va a tratar de hacer más rápido para lograr estas consecuencias, eso es muy preocupante. Y yo lo que estoy convocando es a todos los argentinos. No les pregunto de dónde vienen, sino a dónde quieren ir. Y si quieren el mismo país que nosotros queremos, son bienvenidos. La política salarial, digamos, si van a convocar a paritaria, sabemos que es un tema muy sensible, muy importante, y teniendo en cuenta que, bueno, que van a tener el apoyo de las centrales de los trabajadores. Miren, nosotros cuando llegamos en el año 2003 restablecimos las paritarias y los resultados fueron buenos, definitivamente. Y yo creo que el debate entre empresarios y trabajadores es muy útil y que el conflicto salarial y el conflicto de condiciones de trabajo debe resolverse en ese debate y que nada debemos hacer por impedirlo. Yo creo que cuando se impidió, todo fue para peor y por eso el salario se deterioró como se deterioró. Y por eso vivimos esta suerte de uberización del trabajo, donde todo el trabajo se ha precarizado y las condiciones salariales se han deteriorado tanto. Yo definitivamente creo que hay que volver a la lógica de la paritaria. Y que además esos problemas que muchos plantean y por lo que reclaman esta ley de reforma laboral, en verdad que con la que yo no estoy de acuerdo definitivamente, son debates que deberían darse sector por sector en las paritarias. Y allí debería resolverse. Y si algún sector tiene algún privilegio, bueno, con los privilegios hay que empezar a acotarlos. Pero una cosa es acotar privilegios y otra cosa es acotar derechos. Derechos no quiero acotar ninguno. Porque además la historia me da cuenta de que cuando nosotros en el año 2003 llegamos con 25 puntos de desocupación, teníamos estas mismas leyes laborales y aún peores. Por ejemplo, teníamos una doble indemnización. Cuando un empresario despedía a alguien, tenía que pagar el doble de indemnización. Y en ese contexto creamos 4,5 millones de empleos. Entonces no es verdad que el problema son las leyes laborales. El problema es la economía que está parada, está paralizada. En una economía que no produce y no vende, todo es caro. No el que trabaja, todo es caro. Es caro el que trabaja, son caros los insumos, es cara la luz. Me parece que lo que nosotros necesitamos es hacer que las empresas produzcan y vendan. Y entonces el salario, dentro de los costos, entre comillas, de la empresa, va a recomponerse de otro modo. Por Equal Time pregunta Hernán Blecher. Perdón. Alberto dijo que teníamos miradas parecidas y muchas coincidencias, y esta es una de ellas. Sobre el contexto internacional y cómo se posicionaría y qué actitud y estrategias de relacionamiento internacional asumiría su eventual gobierno. En particular, con respecto al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, ¿cómo valora usted el acuerdo en términos de beneficios y riesgos? ¿Y qué posición asumiría su bloque en el Congreso respecto de aprobarlo, por supuesto? Si quiere le hago la siguiente pregunta. Vamos contestando por partes, aunque ha sido un mecanismo para que tengas 3 preguntas, pero que vamos a contestarlo por partes. A ver, yo nunca rehuyo al debate de la globalización. La globalización es un hecho indefectible y hay que asumirlo como tal. Y por lo tanto hay que buscar el modo inteligente de sumarse a la globalización. Lo que es cierto es que la globalización no nos condena a ser tontos. O sea, la globalización no nos condena a perder. Del mismo modo que no condena a nadie. Por eso los Estados Unidos defienden como defienden a sus productores de limones o a su producción automotriz. Por eso es. Y la verdad es que yo no entiendo por qué nosotros debemos resignarnos a no tener el mismo derecho que tiene cualquier país del mundo central a poner condiciones para entrar en la globalización. El acuerdo con la Unión Europea, que se firmó allá por los años 90, estuvo paralizado hasta el año 2006 y quien revivió el acuerdo fuimos nosotros. Y yo viajé a Viena con Néstor para revivir ese acuerdo. Después se paralizó y en el año 2010 Cristina volvió a revivirlo, con lo cual nuestro problema no es hacer un acuerdo con la Unión Europea, que puede ser muy saludable. El problema es qué contenido tiene el acuerdo. Ese es el problema. Porque si el acuerdo sirve, por ejemplo, como escucho decir, para que entren quesos franceses, bueno, ¿y qué vamos a hacer con la industria láctea en Argentina? Si esos quesos franceses entran en términos de competencia de un modo exactamente no equilibrado con lo que significa producir en Argentina. Porque en verdad mi mayor preocupación es que la industria argentina siga creciendo y de trabajo, no que podamos degustar quesos franceses. Que bienvenido sea si lo podemos hacer, pero no en desmedro de la producción nuestra. Entonces yo no le escapo al problema del
al tema de la globalización. Lo que digo es que hagámoslo con inteligencia. Hacerlo con inteligencia es hacerlo defendiendo los derechos de los que producen en Argentina. Y la verdad es que no sé por qué estamos discutiendo esto, porque no se firmó ningún acuerdo. Esa fue una mentira del gobierno, una más. Por más que el canciller se puso a llorar por la mentira. Pero la verdad es que fue una mentira más solamente. Lo que se abrió es una instancia de negociación sobre una base de acuerdos mínimos, de puntos mínimos, que va a durar 2 años. Y además veo con mucha preocupación que algunos países como Francia o Irlanda o Polonia ya han cuestionado ese acuerdo. Entonces no sé muy bien de qué estamos discutiendo. Les agradecemos a todos. Solo para sumar algo más. En realidad hace un par de semanas atrás cenamos en casa con Omar. Estaba Carlos Caserio también. Y Omar me planteó su inquietud sobre los temas que tenía Santa Fe. La realidad es que yo tengo una mirada del país muy crítica. Yo soy porteño, siempre digo lo mismo. Pero para desgracia de los porteños, soy el más federal de los porteños. Creo que la Argentina se ha construido de un modo muy injusto, concentrando mucha riqueza en el puerto y lastimando a muchos otros sectores geográficos de la Argentina. Y la verdad, cuando vino a comer esa noche en casa Omar y me planteó la idea de por qué no hacemos un acuerdo para Santa Fe, donde nos comprometamos a ver, porque hay muchos los temas pendientes que tiene la nación con Santa Fe, son muchos, desde cuestiones de infraestructura a deudas emanadas de un juicio, de las dos cosas, todo eso estaba. La verdad es que me pareció una idea tan buena que empecé a hablarla con otros gobernadores y le propuse a los otros gobernadores hacer lo mismo que me proponía Omar. ¿Pero por qué hice esto? Y la verdad fui más allá de lo que Omar me proponía. Porque la verdad yo creo que la Argentina que se viene es una Argentina donde tenemos que construirla entre todos. Y no podemos seguir pensando aisladamente, sino hay que buscar una salida integral para todo. Una salida que haga potente a Santa Fe y una salida que haga potente a las demás provincias del norte. Y todos ahí tenemos que hacer el esfuerzo de hacerlo juntos. Porque esta Argentina, si seguimos trabajando así, es una discusión radial entre el poder central y las provincias. Y eso no sirve. Eso nos ha conducido a esta Argentina desigual en la que vivimos. Si algo podríamos dejar como un buen resultado al que 4 años de gobierno, es hacer una Argentina federal. Y la verdad que a mí me entusiasmó mucho todo lo que me dijo Omar, que además no conforme con ello, ayer me hizo pasear por todas las rutas que dicen que hay que arreglar. Y está muy bien, porque eso es Omar. La verdad, Omar, desde que lo conozco, solo pide por Santa Fe y solo pide por los que producen en Santa Fe, y eso es lo que debe hacer un buen gobernador santafesino. Usted gana, puede ser más votado ahora el 11 de otro próximo. Al otro día explota el dólar. Yo sé que Durán Barba, Macri le va a decir, miren, él tiene la culpa. ¿Cuál sería su respuesta? Y la respuesta es la que dan hoy en día todos los que tienen títulos argentinos en el mundo. En el mundo saben que Macri no puede pagar la deuda. Todo el mundo lo sabe. Por eso los bonos argentinos valen lo que valen. El Fondo Monetario sabe que Macri no puede pagar la deuda, por eso hace el informe que hace. Lo que pasa es que en Argentina Macri le quiere hacer creer a los argentinos que el peligro somos nosotros. El problema que existe es Macri. Miren, hoy me desayuné con unas declaraciones de Calvo que me llamaron la atención. Porque nunca esperaba que Calvo dijera algo así de nosotros, pero la verdad, Calvo conoce los mercados y él está diciendo lo que verdaderamente pasa.